Una de las más importantes actividades de Alejandro Tapia y Rivera en la ciudad de Ponce fue su participación en la fundación y desarrollo del Gabinete de Lectura Ponceño, una suerte de Ateneo con un poco menos de pretensiones y de menor tamaño, que pretendía reunir a los más importantes intelectuales de su momento en actividades importantísimas como la lectura de obras literarias, las lecturas dramatizadas de obras teatrales, discusiones científicas y políticas de gran importancia. Tapia y Rosario se unirán a la facultad de la Escuela de Ramón Marín, el Museo de la Juventud, y devengarán salario de maestros que les permitirá vivir modestamente. En 1869, Alex y Rosario ya están establecidos en Ponce y con la visita de una de las importantes compañías de teatro españolas, Alex se acerca a su productor y le ofrece un pequeño monólogo. Decimos pequeño porque era una pieza breve de unas 6 o 7 páginas. Ese monólogo se llamó Ero y va a ser, sin embargo, una de sus piezas más interesantes. Es de las primeras piezas en las que se toca en nuestra literatura el importante tema del suicidio. El mito de Ero y Leandro ha sido tocado por muchísimos autores de la antigüedad, por Museo, por Graciliano, por muchísimos otros. La historia es muy sencilla. La vestal Ero, quien vive en el templo de adoración a Diana, espera desde un lado de la orilla del Helesponto a su amado Leandro. A ella le está prohibido enamorarse, pero Leandro cruzará todas las noches a nado el terrible Bósforo del Helesponto para encontrarse con su amada y poder consumar su pasión. Esta obra, tal parece que, como ha dicho Angelina Murphy y Antonia Sáez, esta parece afiliada a la traducción que hizo Graciliano Alfonso del trabajo que se titula la novela de Ero y Leandro, de Museo, que tal parece que era una novela, pero sabemos que estas historias estaban escritas en verso. Claro. Y la llaman así, la novela de Ero y Leandro. Así que en esa búsqueda, no solamente del romanticismo, sino del clasicismo también por las obras de la antigüedad, pues viene mezclada con esa búsqueda también de Tapia, de adaptar la historia de Ero y Leandro a la situación de lo que en el romanticismo podríamos llamar uno de los temas más importantes, que es la angustia, el spleen, el ennui, el mal del fin del siglo, que obviamente va a repercutir en el gran movimiento del suicidio como expresión de esa angustia existencial. Y Tapia trabaja muy bien esto en las dos obras, en La Cuarterona y en Ero. Otros dramas que serán llevados a escena lo será el biodrama romántico Camões, sobre la vida de Luis de Camões, el poeta portugués autor de Las Luisiadas. Edgar, sin duda alguna, yo comparto contigo la noción de que Camões es una de las obras paradigmáticas del romanticismo literario puertorriqueño. A mí me encantaría montar esa obra, de hecho, lo vamos a hacer ahora para las jornadas de Tapia. Es la pieza más difícil. Es la pieza más difícil, pero es la pieza más apasionada. Esa escena en que Catalina de Ataide, en el lecho de muerte de Camões, se encuentra con él y finalmente se reconocen después de tantos años de estar separados por la injusticia paterna. A mí me parece una de las escenas más bellas de la literatura puertorriqueña. Esos amores eternos que caracterizó precisamente los amores románticos en el siglo XIX. Eterno, pero para la eternidad. Por los siglos. Por los siglos de los siglos, algo que ya pues se ha perdido en nuestras relaciones humanas hoy día. Claro. Esa entrega total, en cuerpo y alma que uno se debía el hombre a una mujer y la mujer a un hombre, que era el prototipo de esencia de las obras románticas, aparece en Camões con una claridad tan prístina que yo siempre digo, cuando vamos a enseñar cursos de historia del teatro y queremos coger el neoclasicismo, y cuando adviene el romanticismo en contra del neoclasicismo y sus características, y finalmente cuando adviene el realismo en contra del romanticismo, mira, no tenemos que ir a los europeos. Aquí tenemos en la figura de Tapia, en cada una de sus piezas, un ejemplo, pero como te dije antes, claro, prístino, de lo que son los elementos, los parámetros que definen ambos los diferentes movimientos que te acabo de mencionar. Y de todas las obras de Tapia, la más romántica, 100% romántica, es Camões. Yo leí algo de
Tapia, donde hablaba, me parece que se titulaba el discurso sobre la pasión, que señalaba que la pasión era el único instrumento que tenía el hombre para enfrentarse a las balas, para enfrentarse al fusilamiento del tirano. Claro que sí. Y eso había que despertarlo, eso había que darlo a conocer. Y uno de los detalles más interesantes del romanticismo es que el romanticismo como movimiento privilegia el desarrollo de la individualidad, y la individualidad privilegia la identidad. Exactamente. O sea que vamos a encontrar que el romanticismo es un movimiento que impulsa, que sostiene la identidad nacional. Y en Puerto Rico así fue como funcionó. O sea, no podemos negar que estos grandes románticos del siglo XIX estaban ya dentro de una lucha por reafirmar nuestra nacionalidad como pueblo, porque ya se había vislumbrado y ya se sentía que aquí existía una patria, un conjunto de personas que se sentían como puertorriqueños. Vasco Núñez de Balboa, el drama sobre el descubridor del Pacífico, estrenado en el 1874, será uno de sus más comentados. Y no se nos olvide el amor a la naturaleza, eso que tenemos tan destacado en Vasco Núñez de Balboa. Por ejemplo, cuando nos habla de esas selvas panameñas, son las puertorriqueñas. Tapia lo que está hablando es las selvas nuestras, ¿no? Selvas no tenemos, pero nuestros grandes bosques y sí, nuestros... Cuando hace creo que es la muchacha, Aleda, cuando ella va describiendo toda esa cantidad de árboles, son los árboles puertorriqueños. Cuando yo veo que nombra los úcares, que es el único árbol puertorriqueño existente, los úcares no se daban en otros lugares, no, está describiendo la fauna y la flora puertorriqueña. Definitivamente. Y ese amor por la naturaleza es intrínsecamente romántico. En 1825, el pirata puertorriqueño nacido en Cabo Rojo, Roberto Cofresí, es fusilado junto a sus compañeros en las murallas del Morro. Ese fusilamiento debe haber sido presenciado por don Alejandro Tapia y Zapata, padre de Alex, y debe haber sido una de las historias más interesantes que un padre le debe haber contado a su hijo. En el caso de Alex, esa historia se quedaría en su inconsciente, y muchísimos años más tarde, tan tarde como 1873-74, Alejandro Tapia y Rivera escribe lo que será la primera novela de aventuras puertorriqueña, Cofresí, publicada en primer lugar en la revista La Azucena, cuando ya La Azucena se encontraba en la ciudad de San Juan y Alex y Rosario habían venido a vivir a la capital. En esta novela, Cofresí se envuelve en una serie de aventuras relacionadas obviamente al mundo del contrabando, al mundo de la piratería, a la guerra con los ingleses, con los españoles, envuelto en una trama romántica que será muy apasionante, muy intrigante y sobre todo dejará para la literatura puertorriqueña uno de los elementos más significativos que va a tener en el futuro: la aventura, la audacia, la búsqueda de la identidad. Bueno, Cofresí es una de las novelas de Tapia, donde Tapia trata una sustancia puertorriqueña, también de carácter histórico, porque ahí se concentra en otro momento interesantísimo y fundacional para el pueblo puertorriqueño, que es fines del siglo XVIII, principios del XIX, cuando se va gestando realmente la identidad puertorriqueña. Cuando Fray Ñigo Abad, por ejemplo, nota que hay unas diferencias entre los españoles de allá y los españoles de acá, ¿verdad?, de la banda acá. Y Cofresí presenta esto, es una de las novelas ya escritas bastante avanzada la trayectoria de Tapia. Cofresí presenta esto a través de un héroe popular. Este héroe popular, que es Cofresí, quien aparece en la novela como una especie de Robin Hood, ¿verdad?, que ataca únicamente a los barcos que sean de los españoles y las potencias extranjeras, pero nunca a los barcos de los criollos, sino por el contrario, la riqueza que él obtiene la comparte con los campesinos de la zona, quien a su vez lo protegen. Y sin embargo, yo que he recogido la tradición del pueblo de Cofresí, el Cofresí no se parece, el Cofresí del pueblo no se parece en nada al Cofresí de la historia, en nada, pero es el Cofresí que la gente ha hecho. Pero entonces el literato se ciñe al elemento histórico. Es el Cofresí que queríamos creer. Yo hubiese trabajado el mito de Cofresí, o sea, que es más rico que el personaje, y de hecho él lo mismo lo dice. Bueno, pero tú lo has hecho, tú tienes varios libros. Sí, pero fíjate, él cuando él empieza dice, ya se murió Cofresí, ya pasaron sus hechos, su leyenda
su leyenda es más noble que el personaje. Entonces este Cofresí es traicionado por alguien de su propia tripulación, y de esa manera logran finalmente capturarlo y ejecutarlo. Evidentemente aquí se está basando en un personaje histórico mucho más cercano en el tiempo. Claro. Y se había desarrollado ya incluso en ese momento una leyenda sobre Cofresí. Interesante porque es una leyenda que no incluye únicamente Puerto Rico, también en Santo Domingo hay novelas sobre Cofresí. ¿De veras? Porque allá él también llevó su incursión. ¿Qué es lo que representa Cofresí y por qué se forma una leyenda en torno a él y por qué recoge Tapia esa leyenda? Pues indudablemente representa la rebelión del pueblo puertorriqueño frente al español, ¿verdad? Puesto que se trata de una persona que está fuera de ley, una persona que se identifica con el pueblo y una persona que no respeta la legalidad colonial española, por motivos personales, pero motivos que tienen que ver con el abuso de la autoridad. Bien. Recuerda que el pirata es el personaje novelesco por excelencia. Está el corsario de Byron, está el pirata de Espronceda, o sea que el individuo fuera de ley es un personaje romántico. El propio Walter Scott tiene otros personajes que entonces se miraba al pirata como un héroe. No se miraba como un bandido. No recuerdo ahora quién dijo que Cofresí tuvo la desgracia de nacer en el siglo XIX. Si hubiese nacido en el siglo XVIII, hubiese sido un prominente como lo fue Miguel Enrique. Como Miguel Enrique, o sea que Miguel Enrique también era un corsario, un pirata autorizado. Claro que sí. El hecho de que ese personaje se convierte en un héroe popular tan temprano, porque incluso hay literatura folclórica sobre Cofresí, y que se fije en él Tapia, implica que él está buscando otra vez un símbolo de la nacionalidad, un símbolo de identidad, y lo encuentra en Cofresí. Pero en esta vez no hay ambigüedad ni hay negociación. Está muy claro que Cofresí está luchando por una libertad, está luchando por una patria, está luchando por una... Aunque Tapia no llega nunca a justificar totalmente la conducta de Cofresí. Siempre es un pirata, ¿no? Porque siempre es un pirata, pero de todas maneras el lector de la obra se nota que las simpatías de Tapia están evidentemente todas frente al pirata. Hay una ocasión en que el narrador habla de que el personaje merecía mejor suerte, que si hubiese una especie de justificación. Exacto, sí, quizás curándose en salud también. Tapia. Bueno, la novela se publica en el 74, en la Azucena. Ya en la Azucena. Y es una novela también donde Tapia va cambiando su estilo de novelar. Es una novela más realista, es una novela incluso José Juan Beauchamp, en un libro suyo donde estudia la novela Cofresí, señala que uno puede ver comienzos del naturalismo ahí, la descripción que se hace de la vida campesina, de los bohíos, de la pobreza. Y era ese eclecticismo del que Tapia disfrutaba, que podía navegar en todos los estilos, en todas las corrientes románticas, realistas, naturalistas. Así que es una novela también importante, interesante. ¿Es una novela fundacional, doctor? Yo creo que sí, sobre todo por el héroe, por el personaje de Cofresí, que se plantea como un héroe puertorriqueño, al margen de la ley, y que es traicionado, ¿verdad? Que es traicionado, y por ser traicionado entonces ejecutado por la autoridad española. Ahí entra también el tema de los norteamericanos, porque quienes capturan a Cofresí en realidad son los marinos norteamericanos, y lo entregan entonces a la colonia, al gobierno colonial. Eso es históricamente cierto, ¿no? Y así aparece también en la novela. ¿Podríamos pensar o podríamos adjudicarle al Cofresí ser nuestra primera novela de aventuras? Yo creo que sí. Ahí hay unas escenas, por ejemplo, de la persecución del barco de Cofresí. Que la hubiera podido escribir Reverte en esta época. Sí, y serviría muy bien como punto de partida para el guión de una película. Para un guión de una película, por algo supuesto así, que sí. Claro que sí, se puede. Una de las tragedias íntimas y privadas de la vida de Alejandro Tapia y Rivera podríamos considerarla como una pequeña contradicción de su carácter. Si bien Rosario, en un principio de la Azucena, fue una incuestionable colaboradora, una entusiasta redactora de charadas, gacetillas e incluso de artículos y de poemas
que la revista publicó en su primer periodo, ya en el último periodo de la Azucena, Rosario no participaba. Alguna razón podríamos aducir, y la que encontramos es que Rosario será la madre de 4 hermosas criaturas. María del Rosario, que nacería en 1871, Catalina, que nacería en 1873, Eva Cristina, que nacería años más tarde, y Alex, que nacería un mes antes de Alejandro Tapia y Rivera morir. Su dedicación a los hijos fue incuestionable. Rosario fue una madre excelente, una madre abnegada, sacrificada, cuidadora de sus hijos. Alejandro concentró todos sus esfuerzos en tratar de sacar el negocio de la Azucena hacia adelante y poder mantener su hegemonía como el escritor literario más importante de su momento. Mantener esa hegemonía llevaba el sacrificio de entablar polémicas, entrar a la vida pública del mundo literario, pelearse con otros compañeros escritores. Rosario no estaba lista para eso. Por lo tanto, ese derecho a la emancipación por el que tanto luchó, esa redención de la mujer por la que tanto se sacrificó, de alguna manera ese sacrificio pasó a un segundo plano. Durante el periodo de la Azucena, cuando Alex y Rosario ya vivían en San Juan a partir de 1874, Alex publica en las páginas de la Azucena muchas de sus mejores obras, en primeras ediciones podríamos considerar. Una de esas novelas va a ser La leyenda de los 20 años y su continuación, A las orillas del Rin. En esas novelas Tapia reconstruye, arma nuevamente toda su juventud romántica, todo el Sturm und Drang, la pasión y el trueno que llevó sus 20 años a una explosión creativa. En La leyenda de los 20 años y A orillas del Rin particularmente, la historia de unos jóvenes enamorados de unas hermosas damiselas sanjuaneras nos trae todos los recuerdos de Salomé, todos los recuerdos de la hermosa viuda con quien Tapia tuvo momentos de intensa pasión y sobre todo nos concluye ese proceso romántico de Alejandro Tapia y Rivera como una especie de memoria para el tiempo futuro. La leyenda de los 20 años y A orillas del Rin son una de las novelas más hermosas de toda nuestra literatura puertorriqueña. Nos encontramos con la doctora Marta Aponte Alsina, una de las tapianas más entusiastas que hemos tenido en todo nuestro quehacer literario, estudiosa de la narrativa de Tapia, estudiosa de las ideologías tapianas, y estamos aquí para preguntarle muchas cosas con respecto a su acercamiento, a su trabajo. Ella ha escrito ensayos sobre Póstumo el Transmigrado, ha escrito muchos ensayos sobre Tapia y su carácter, sus ideologías feministas, y queremos, para empezar, trabajar un poco la narrativa a la cual ella le ha dedicado mucho de su esfuerzo. Doctora Aponte Alsina, háblenos un poco de cuáles son esas primeras impresiones que usted recibe de la narrativa de Alejandro Tapia y Rivera. Pues bueno, en mi opinión, el género que cultiva con más acierto Tapia es la narrativa. La novela, evidentemente, la crónica, el cuento corto, pero sobre todo la novela, novelas como Los Póstumos, que son extraordinarios, y la novela histórica Cofresí, pero incluso una novela breve que se llama La leyenda de los 20 años, que es muy hermosa, es un libro muy primoroso, y un libro que además es de los pocos que contienen un testimonio sobre la ciudad como entorno de una narración y los alrededores de la ciudad. Miramar, cómo era Miramar entonces, cómo era el viejo San Juan, las plazas, la vida social, la vida cultural. Entonces Tapia es, creo yo, el primer escritor puertorriqueño consciente de que las prácticas de la escritura y la lectura son prácticas liberadoras, ¿no? Y entonces él trata de construir una autonomía de la imaginación a través de estas prácticas en un país que, como sabemos, vivía bajo un régimen colonial terrible, despótico, totalitario, no había libertad de expresión, no había libertad de movimiento, ni siquiera había libertad de lectura porque los libros eran un objeto censurado, de manera que tenían los lectores que un poco formarse en bibliotecas casi semiclandestinas, las bibliotecas privadas. Claro que sí. Y a pesar de eso, en esas circunstancias de incomunicación cultural tan terrible, todavía estamos en cierto sentido incomunicados culturalmente del mundo y hasta cierto punto secuestrados, ¿verdad? Como cultura y como país, pero entonces era además un estado totalitario, militar, de facultades omnímodas el gobernador. Pero a pesar de eso, Tapia se hace de una cultura
una cultura letrada, y trata de armonizar en su trabajo de escritura y en su trabajo de promotor cultural, que lo fue muy importante, ese conflicto entre lo universal y lo nacional o lo particular. Y entonces de ese choque entre esas dos tendencias o corrientes que hay en él como lector y como escritor, es que sale su obra, que es tan fecunda, tan fértil para nosotros. Alejandro Tapia se unirá a Manuel El Saburo, a José Julián Acosta y a Francisco de Paula Acuña en la fundación del Ateneo Puertorriqueño. Ya en el 1856, Tapia se había planteado esta posibilidad. Incluso había alquilado local y comprado los muebles, pero las sospechas que sobre él se ceñían dieron al traste con esta posibilidad. Manuel El Saburo, algo más diplomático que Alejandro, logró vadear las sospechas del gobierno y el Ateneo se instaló frente al ayuntamiento, inaugurándose en abril de 1876. Aquí en este lugar donde estamos, obviamente lo que vemos son tiendas y comercios, pero en este lugar estuvo el Ateneo Puertorriqueño en su primera vez. ¿Quién fundó el Ateneo Puertorriqueño? ¿Por qué el Ateneo Puertorriqueño resulta ser la primera institución que lucha por los valores de la patria? Muy sencillo, se le ocurre a Tapia como primera idea, es el primer gestor de una idea de un Ateneo, pero lo que pasa es que en el momento en que a él se le ocurre no había las condiciones ni políticas ni sociales para llevarlo a cabo. No va a ser en 1876 donde se encuentra con el Saburo y se encuentra con otra serie de intelectuales y se propone la idea. Vamos a hacer un Ateneo. Y el Saburo se entusiasma tanto que se convierte en el primario impulsor de la idea del Ateneo. Es la primera institución cultural seria, claro, que va a defender eso que llamamos, que hemos estado señalando en este documental, de la identidad del ser nacional puertorriqueño. El Ateneo y la fundación del Ateneo con la figura de Tapia como, yo diría, gestor. ¿Y qué te parece la fundación del Ateneo como gestor, como tú dices, y sostenedor de la creencia liberal reformista que nos iba a llevar a una soberanía? La relación de la fundación del Ateneo con esa necesidad de soberanía, no sé si de independencia, si se consideraba en ese momento, pero sí había una idea de reforma, había una idea de autonomismo que estaba gestándose y que el Ateneo viene a darle un impulso a eso. No podemos olvidar que del entronque liberal reformista es que va a surgir el independentismo y el autonomismo del siglo XX. Eso lo reconocen los figuras como Juan Maribraz, etcétera, y ya eso estaba en Tapia cuajándose, ¿no? Pero yo quería señalar algo con relación al Ateneo y este grupo de intelectuales que dieron ese paso hacia adelante. Cuando aquí se invade nuestro país por los norteamericanos en 1898, ya había lo que se consideraba una nación letrada, una nación que tenía una base literaria, que tenía escritores de primera magnitud, claro que sí, y que tenía ya instituciones que respaldaban ese sentido de nación letrada. Y es precisamente la figura de Tapia quien inicia, vamos a decir, el fortalecimiento de esa zapata para la construcción de esa institución tan importante que todo país, toda civilización, claro, necesita, que es una institución cultural de afirmación de sus valores patrios. Un poema dedicado al Satán de los infiernos, La Sataniada, escrita por Crisófilo Sardanápalo y publicada en 1878. La obra más difícil, la obra más hermética, la obra más controversial de Alex. En esta obra, llena de personajes, llena de situaciones, de luchas entre ángeles y demonios, Cristo, Atenas, Jerusalén, Sócrates. Imagínese usted todo ese fárrago de ideas, todo ese cúmulo de experiencias vividas depositadas en un inmenso, largo y enjundioso poema épico que todavía muchos no podemos entender a cabalidad. La Sataniada será un escrito de avanzada, un texto de riesgo que aún no ha sido reconocido en su grandeza y en su belleza literaria. En 1878 se estrena La Cuarterona, bajo su dirección por la compañía de Eugenio Astol en el Teatro Moratín de San Juan. La obra, que había sido escrita antes de la abolición, se presenta como un drama altamente peligroso, que representaba la pasión y el triunfo de la razón sobre la barbarie esclavista. El estreno del drama fue acogido con poco entusiasmo, pero la historia de la cuarterona Julia y de sus amores con el conde Carlos quedarían como la primera obra canónica del Teatro Nacional. Bueno, Edgar, nos encontramos aquí frente a lo que debió haber sido
lo que queda o lo que puede parecer que fue el Teatro Moratín de la famosa calle Luna, esta calle que ha sido tan controversial en la historia de nuestra sociedad sanjuanera. Pues en el Teatro Moratín sucedió algo muy importante para la historia de nuestro teatro. En este lugar se estrenó La Cuarterona de Alejandro Tapia y Rivera en el año de 1878 por la compañía de Eugenio Astol. Háblanos de La Cuarterona. Tú conoces esa obra mejor que nadie porque tú hiciste una edición para la editorial de la Universidad de Puerto Rico. Yo tuve la oportunidad de hacer otra para Publicaciones Gaviota. Y esas dos ediciones de La Cuarterona por lo menos complementan tanto tus conocimientos como los míos lo que fue esa obra, la importancia de esa obra dentro de no solo el movimiento abolicionista, sino dentro de todo lo que significó el Teatro Nacional. Definitivamente se estrena 10 años después, pero como bien tú dices, tuvo dos versiones. 1867 cuando se publica. Por primera vez, pero la primera versión sobre ella no fue en la que yo publiqué. La edición que hizo la Universidad de Exacto, tú publicaste la de 1944. Pero la primera tiende a ser mucho más revolucionaria. Claro que sí. Tiende a ser era el Tapia lleno de energía, de vitalidad, fogoso, ya empezando una madurez, que yo diría una madurez activa. La otra, pues entonces hubo unos cambios, etcétera, la censura era muy fuerte. Sin embargo, esa es la pieza de Tapia que ha trascendido. Esa pieza es la que se ha quedado a la posteridad. Cuando se habla y se le comunica a los muchachos en este siglo XX quién era Alejandro Tapia y Rivera, de lo único que se recuerdan es de La Cuarterona. Es la obra que más se ha representado. Se escribe en 1868, se desarrolla en Cuba. Obviamente, cuando uno analiza bien el contenido de la obra, aquello ocurría en Cuba y estaba ocurriendo en Puerto Rico. Todos los detalles, las relaciones de la nobleza con la nueva burguesía que estaba en ascenso, el problema de la cuarterona, la persona que tiene un cuarto de sangre todavía negra y que en el proceso de limpieza de la sangre necesitaba inyectarse por lo menos 2 generaciones más de sangre blanca. Eso era un problema que estaba a flor de piel en nuestra sociedad en ese momento. Y la pieza, aunque muchos la han considerado como prototipo del teatro romántico, porque por el amor ese entrañable que sufre la cuarterona y que muere en su corazón, etc. Esa pieza, por otro lado, tiene un formato que ya se está acercando a ese movimiento importante que va a arropar en el 1880 en adelante Europa y todo el mundo, que es el realismo. Todo el mundo dice, pero no, la cuarterona trata sobre un tema diferente a lo que ese primer movimiento empezó en Francia. Porque los problemas sociales, la realidad de la Francia, de la Europa de aquel momento, no son los problemas, no son las realidades que estábamos viviendo acá en estas colonias. Acá nuestros problemas inmediatos, nuestras realidades estaban precisamente en la esclavitud, en el sometimiento todavía de, vamos a decir, de una raza, entre comillas, de unos negros, y que por encima de ello predominaba entonces el elemento blanco, y había ese sentido un poco de desprecio hacia tener la mancha negra en su piel. Y eso es de la que Julia habla, ¿no? Esa mancha terrible que le impide llegar al hombre que ama, ¿no? Y ese es el problema de la cuarterona. Esa es nuestra realidad. Hay una anécdota interesante que Brau narra en uno de sus libros. Cuando en la edición de 1867 Tapia envía una caja de sus libros a Puerto Rico, de la cuarterona, cuando la obra llega a la aduana, la recoge un censor que se llamaba Francisco Becker, que era primo de Gustavo Adolfo, de que cuando ve la edición se sienta, le hace unas anotaciones y se incauta la edición de la cuarterona. Esa viene siendo la segunda censura que le pasa a Alex en el transcurso de su vida. Y el libro está incautado. Lo interesante del caso es que una vez se libera el libro, la obra no se estrena hasta después de la abolición de la esclavitud. 5 años después, 1878. La obra fue muy mal recibida en su momento, porque planteaba que la esclavitud era una lacra, y entonces ¿dónde quedaban los terratenientes, ¿no? Sin esclavos, ¿no? Y Alejandro no proponía ninguna solución a ese problema. Así que esa obra empieza controversial
controversial y todavía sigue siendo controversial. Todavía lo sigue siendo. O sea, esa relación que en aquella época debió haber sido tremendamente escandalosa, de una cuarterona con un conde blanco, todavía nos persigue y sigue siendo un fantasma de nuestra sociedad. Y fíjate como ya Tapia, aunque la clase social que va surgiendo en ese momento, esa pequeña burguesía nacional, ese pequeño capitalista que no es noble, que se va a enfrentar a la nobleza y que pues es ensalzada por muchos de los escritores en esta época porque es una clase pujante, etcétera. Pero ya Tapia tiene en esta pieza un ataque directo a ese pequeño burgués que se va apropiando de todos los medios, de todos los recursos económicos para imponerse, exacto, para imponerse como clase dominante. No es una clase que sea hereditaria, que sea tradición, y no ensalza la clase. Una clase que se compra. Yo creo que si no es el primero, es de los primeros que ya perciben que esa nueva clase se va a convertir en la clase explotadora y la clase dominante. Y eso es un del cuestionamiento visceral en el siglo XIX. En 1878 se publicará la primera parte de Póstumo, subtitulada El Transmigrado, y su segunda parte, Póstumo, El Envirginiado, en las que Tapia hace uso de todo su conocimiento en el espiritismo kardeciano para construir una trama satírica y mordaz contra su tiempo. Para mí es la mejor novela puertorriqueña del siglo XIX y una de las mejores en Hispanoamérica. Esta novela no solamente sobresale por la parte ideológica, que yo me admiro todo lo que Tapia dice de crítica social y política en ella, y también toda la riqueza técnica que la novela presenta. Claro. Estamos sin duda ante un verdadero, lo que se llama un verdadero clásico. Si bien es verdad que la primera yo la considero superior a la segunda, no desmerece por eso la segunda. Es una opinión generalizada, que la segunda es una novela más débil, más... El problema es que como se concentra más en la parte de la defensa de la mujer, correcto. no tiene tanta tela para hilar como en la primera parte, que lo que está haciendo una crítica de los políticos y de la sociedad. Hay años de diferencia. La primera es en el 78, ya la segunda la firma días antes de morirse, en el 82. Hay un desarrollo, digamos, de una idea o de un proyecto novelístico diferente entre una y otra. ¿Se plantearon como proyectos diferentes o se plantea todo dentro de una generalidad del quehacer novelístico de Alejandro? Yo entiendo que pasa lo que sucede en algunos escritores, que empiezan a escribir y después ven posibilidades, se enamoran y entonces eso lo deja para después. Cuando uno vea la primera parte de Póstumo, hay elementos de defensa de la mujer, pero no es tan abarcador como en la segunda. Hace poco mencionaba que para mí es el escritor, quizás uno de los escritores más vigentes de nuestra historia literaria, precisamente por su lealtad a la escritura, al oficio de la literatura, por su formación cultural tan amplia y por su personalidad, su carácter, que es interesantísimo. Yo creo que todavía se pueden leer libros como los póstumos, y si viviéramos en otro país pues se leerían y ya se habría proclamado al mundo la grandeza de esos textos literarios, como casi a la altura de lo que escribió Machado de Assis en Brasil, aquellas novelas semifantásticas, ¿no? Son textos que se leen, no son textos pesados, son textos que se leen con interés por lo anecdótico, por el humor, por la chispa, por las ideas. El Envirginiado, que es muy adelantado en sus planteamientos feministas, que son todavía pertinentes. ¿Era o no era Tapia un espiritista? Bueno, todo el mundo dice que Tapia o era espiritista o no era espiritista. Por ejemplo, sí, una polémica que lleva años. Sí, Rodríguez Escudero, que es profesaba el espiritismo, el paz descanse, dice que, lo cito textualmente: si Tapia hubiese sido espiritista, no hubiera bregado con el espiritismo tal como lo hizo en Póstumo, pero sí que lo conocía. Que Tapia lo conocía, no hay la menor duda, y que siente inclinación, eso se ve. Por ejemplo, para mí los principios básicos
el espiritismo no se considera una religión, sino un movimiento filosófico. Exacto, un conjunto de creencias filosóficas. Entonces, el segundo aspecto, en la sataneada él asocia religión, conciencia con arte, o sea, tal como lo concibe el espiritismo, esas son las una fe racional. Así es como Allan Kardec lo plantea. Lo segundo, que no existe el infierno. El infierno, en Tapia él dice, este infierno es un infierno filosófico, no es como el de Dante, que es teológico. El infierno de Dante sí era teológico, era como que existía. Él lo concibe filosófico. El tercer aspecto, la transmigración de las almas, que él en algunos momentos habla de las almas que si las almas transmigran. Sí, el proceso de desarrollo de la pureza del alma, ¿no? A través de las reencarnaciones. Posiblemente o no se atrevió a decir que lo era para evitarse problemas. Yo no puedo decir que iba a tal centro, que hacía, pero que él tenía afinidad, o sea, eso indudablemente que sí, que tiene una gran afinidad. Edgar, una de las fases más importantes en la vida de Alejandro Tapia y Rivera era su aspecto religioso. Definitivamente muy polémico, y tenemos que tomarlo muy en cuenta cuando en cada momento que hablemos de Alex. Alex era cristiano, tenemos que tener eso muy claro. Católico, bautizado en la iglesia, etcétera. Y es bien interesante que su visión de la figura de Jesús es una visión revolucionaria, según como él manifiesta en sus memorias. Tiene un capítulo entero donde habla de su pensamiento religioso y habla de Jesús con una fascinación por cómo fue una figura de cambio en el mundo, de cómo los valores que propuso, de cómo las revoluciones sociales y amorosas y afectivas que propuso cambiaron el rumbo de la humanidad. Pero ciertamente, y aquí es donde quiero entrar en el aspecto que tú llamas polémico, Tapia y Rivera era espiritista. Probablemente no estaba afiliado, no asistía a centros espiritistas, pero su forma de pensar, su filosofía, estaba muy ligada a esa doctrina que es tan común y tan familiar entre nosotros los puertorriqueños. Sí, lo que pasa es que el espiritismo en el siglo XIX era un espiritismo radical. Claro. Eran propulsores de los cambios sociales en todos los países. La figura de Tapia desde el punto de vista religioso es bien interesante porque generó una polémica en torno a sus creencias particulares, pero yo sigo pensando que él siempre fue muy cristiano, muy católico, pero como todo puertorriqueño, ¿quién no tiene aquí la influencia por supuesto del espiritismo, del espíritu, de esos pensamientos, como es que le llaman, que van más allá de trascendentales, que van más allá de la realidad, las ciencias ocultas, etcétera, etcétera. La metafísica. Exactamente. Y Tapia pues era un seguidor de eso. Y no podemos olvidarnos que él está en España justo en el momento en que sale la primera edición en español del libro de los espíritus de Allan Kardec, 1856. No podemos olvidarnos de eso y de cómo esos libros, esas traducciones de los libros de Allan Kardec influencian a toda América Latina. Y lo influencian a él en su literatura, porque la novela póstumo, El Transmigrado, indiscutiblemente, el que ha leído y el que ha conocido un poco de los planteamientos kardecianos de Allan Kardec, el que ha leído los tratados de Amalia Domingo Soler, una de las fundadoras, Damián, etcétera, todo ese caudal de conocimiento, cómo ellos interpretan esto que llaman el mundo de los espíritus, está plasmado en la obra de Alejandro Tapia y Rivera, pero con una claridad prístima que tú vas viendo cada uno de estos libros de estos fundadores del espiritismo. Yo creo que sí, él era espiritista y era practicante, pero ¿quién en este país no es católico practicante y encima espiritista? Claro. Sí, inclusive en el segundo capítulo de sus memorias, cuando empieza a hablar de sus sentimientos afectivos y religiosos sobre sus padres, se refiere al espiritismo. Inmediatamente, no habla del catolicismo ni del cristianismo, habla del espíritu. Y la famosa novela esa que es el espíritu que va reencarnando a través de los siglos. Claro que sí, Un alma en pena, Enardo y Rosael. Todos hablan de la transmigración de las almas. Muy bien. Entonces, no podemos negar que si no tenía un conocimiento profundo del espiritismo, al menos tuvo que haberlo practicado, haberlo vivido en algún momento. Pero hay una cosa muy interesante en él, cuando tú planteaste lo de la figura de Jesucristo en mis memorias. Sí, cuando uno lee eso y uno lo compara
compara con lo que hoy día la teología de la liberación llama la opción por los pobres, uno dice, oh, espérate, aquí hay un Alejandro Tapia y Rivera que se está adelantando a un tiempo, que nos está hablando de unas cosas que estamos viviendo ahora en el siglo XX. A mí me parece que para hacer eso, primero tenía que tener un convencimiento profundo de una religiosidad, en este caso el catolicismo. Segundo, de una necesidad imperiosa por promover los cambios sociales, por luchar contra las injusticias sociales en este país. Y eso se nota en todas sus expresiones literarias. Y no podemos olvidarnos también de las alianzas que la Iglesia Católica había hecho con la política española del momento. Cosas que Tapia rechazaba de plano y rechazaba internamente. Él pudo haberse llamado católico, cristiano, etcétera, pero él no aprobaba los contubernios de la Iglesia Católica con la política española, y cómo la política española se dejó llevar por la Iglesia para imponer tradiciones, mores, costumbres y hasta formas de gobernar. Lógicamente Tapia estaba en contra de todo eso. Probablemente por esa razón es que estas puertas todavía están cerradas. Tapia resume en su libro Conferencias sobre Estética y Literatura todo su ideario literario influenciado por las teorías estéticas del filósofo alemán Friedrich Hegel, a quien Tapia había estudiado profusamente. En 1880 ocurre el estreno del que será un drama revolucionario, La parte del león, drama cuya vigencia es incuestionable. Tú has sido uno de los mayores propulsores de la teoría del eclecticismo de Tapia, que es una teoría que es muy interesante. Angelina Morfe había establecido algunos datos sobre esa teoría antes que tú, pero eres tú quien a través de tus ensayos le das una forma y le das un sentido a esa proposición. ¿Te parece entonces que sería prematuro juzgar a Tapia como el padre del romanticismo puertorriqueño, dado ese carácter ecléctico? Bueno, esto es una cuestión muy personal. Yo lo que he hecho es ir viendo todas las características que definen o que definían en esos momentos los diferentes movimientos, y valga la redundancia, teatrales que existían en el país, a partir del neoclasicismo, tomando luego el romanticismo, finalizando con el realismo, que aparte de eso me he dado cuenta que la última pieza de Tapia, que yo la defino como claramente realista, va más allá de meramente realista. Eso es una especie de melodrama, pero construido con una exactitud increíble. Yo diría que eso me comprueba más la tendencia que yo creo que sentía Tapia en su mente, no de escribir de acuerdo a los parámetros con que los románticos lo hacen, no, eso tiene que salir del espíritu del artista, del espíritu del creador, y de ahí lo que surja que lo analicen entonces los críticos. Claro. Y me da la impresión de que ese sentido de dejar que el espíritu sea el que se manifieste es lo que realmente define a un buen romántico. Y luego entonces en su última pieza me da la impresión de que él intenta plasmar todos los elementos del realismo en esa su última pieza, La parte del león, sin dejar atrás que hay unos jalones del romanticismo que están todavía presentes en él. Tapia instituye en los últimos años de su vida la Sociedad de Conciertos, dedicada a impartir clases de música a los niños de la capital. En 1879 funda las Cátedras de Arte Dramático del Ateneo, que con el devenir del tiempo se convertirán en el Conservatorio de Arte Dramático del Ateneo, la escuela de arte dramático más antigua y prestigiosa del país. Al mismo tiempo, instituye proyectos de enseñanza y se une a sociedades y centros de instrucción en busca de mejorar las condiciones de la pedagogía en Puerto Rico. De sus últimos años, se da cuenta de su temperamental carácter, de una desenfrenada poliglosia y de cierta intolerancia ante las nuevas formas de creatividad. Nos encontramos con el doctor Ángel Rivera, uno de los especialistas en Tapia radicado en Estados Unidos, quien es profesor en el Instituto Tecnológico de Worcester y ha escrito recientemente un importantísimo libro titulado Avatares de la Modernidad, Alejandro Tapia y Rivera y Eugenio María de Hostos. En este libro se establecen muchísimas reflexiones sobre qué significó la modernidad para Alejandro Tapia y Rivera. Y el doctor Rivera, precisamente quisiéramos preguntarle y empezar a hablar sobre cómo considera usted que estos valores de la modernidad que se dieron en el siglo XIX se reflejan en la figura de Alejandro Tapia y Rivera. Pues precisamente Alejandro Tapia y Rivera es uno de los escritores que reflexiona de una manera consistente y consecuentemente sobre lo que significaba una subjetividad moderna en el contexto de
los grandes cambios y transformaciones que el siglo XIX enfrentó, especialmente a partir del desarrollo de la industria capitalista, y cómo Tapia entendía que un país como Puerto Rico, en el contexto de una sociedad colonial, debería desarrollar un tipo de persona que fuera capaz de enfrentarse a los cambios intensos que el siglo XIX ofrecía. Y en ese sentido, Tapia pensó muchísimo sobre qué significaba ser moderno, como señalaba, en el contexto de una sociedad colonial y en el contexto de grandes transformaciones y cambios que el sistema capitalista de ese momento exigía. ¿Cómo eran esos atributos de ese ser moderno que Tapia describiría? Por ejemplo, Tapia tenía claramente que un tipo que se necesitaba un tipo de subjetividad donde particularmente los intelectuales fueran capaces de adaptarse de una manera casi camaleónica a los procesos que la modernidad o la modernización, dicho de otra manera, exigía. Es decir, un sujeto que fuera capaz de adaptarse continuamente, de renovarse continuamente y de entender los cambios difíciles, los cambios duros y exigentes que el desarrollo industrial imponía sobre Puerto Rico e imponía sobre los puertorriqueños. Y tenía que ver eso necesariamente con la relación de España con Puerto Rico en ese momento, que era una relación muy problemática. Indiscutiblemente. En ese sentido, Tapia es considerado como un escritor moderno, puesto que se relaciona con la modernidad de una manera crítica. Es decir, Tapia sí cree claramente tiene fe, por decirlo de otra manera, en la ciencia y en el progreso, pero Tapia también se ampara desde una posición crítica frente a lo que significaba ciencia y progreso también, que esto implica una crítica al sistema colonial español, claro, que ponía limitaciones sobre el desarrollo económico y político de Puerto Rico. ¿Y cómo compagina eso con sus deseos de reformismo? Porque sabemos que Tapia era un reformista declarado e incluso hasta entusiasta, ¿no? Indiscutiblemente. Y esta necesidad de la modernidad como auxiliador o como vehículo para esa reforma, para esas posibilidades de soberanía o de una mejor relación con España. ¿Hay alguna relación entre eso? Bueno, curiosamente, Tapia podríamos argumentar que era reformista en el plano político, contrario a pensadores como Eugenio María de Hostos, que era un revolucionario políticamente hablando. Sin embargo, en el plano de lo social y de lo cultural, Tapia es uno de los escritores más revolucionarios que tiene la sociedad puertorriqueña del siglo XIX, y específicamente pensando en las explicaciones que da Tapia sobre el feminismo, por ejemplo. Y no tan solo sobre el feminismo, sino sobre un tema sumamente delicado como el tema de la homosexualidad, inclusive. Claro, y claro. también, usted escribió un trabajo sobre eso. Sí. Háblenos un poco de eso. Bueno, Tapia teoriza conscientemente sobre las implicaciones que tenía amanecer, ¿no? De un día para otro, aparecer de repente en el cuerpo de una mujer, habiendo sido hombre anteriormente. Sí, esa es la trama de los póstumos, ¿no? Exactamente. Y en ese sentido, pues Tapia, de una manera muy sutil, comienza a pensar sobre qué significaba entonces tener un cuerpo híbrido, que también es otra de las características de la modernidad literaria, ¿no? Interesante. Así que en cuanto a la relación genérica, es decir, hombre-mujer, Tapia también asume una posición sumamente crítica, que es profundamente revolucionaria para el siglo XIX. Oh, qué estupendo. ¿Y estos valores de la modernidad, profesor, tienen alguna vigencia hoy? ¿Podemos hablar de Tapia como propulsor de unos valores que todavía podemos analizar y que todavía podemos respetar y valorar? ¿O ya hay demasiadas visiones críticas de la posmodernidad para descartar esos valores que Tapia propulsó? Yo creo que entre los muchísimos pensadores sobre lo que es la modernidad, todavía no se puede hablar de un consenso sobre lo que significa modernidad, modernización o procesos de modernidad. Por lo tanto, yo creo que todavía hay muchísimo que hacer, muchísimo que estudiar sobre qué significa el proceso de modernidad como tal. Pero obviamente la posmodernidad ha llegado como un torbellino, como un huracán, a desvalorizar muchas de esas cosas, ¿no? Sí, no, en ese sentido hay que volver donde Tapia y tratar de entender qué posiciones tenía Tapia sobre lo que significaba ser moderno y luego ponerlo en contrapartida sobre lo que significa ser posmoderno o cómo se teoriza el concepto de posmodernidad. Claro. Y de hecho Tapia inclusive puede ser visto
desde parámetros completamente contemporáneos, pensando específicamente en filosofía y en psicología, y volver donde Tapia y observar que Tapia, en su teorización literaria, de alguna manera se adelanta, o de alguna manera ya se encuentra en la semilla lo que pensadores y filósofos contemporáneos están argumentando sobre lo que significa el cuerpo en un contexto cultural. Claro, claro. Y por último, profesor, ¿qué opinión le merece Tapia? Siempre hago esta pregunta porque me parece que es fundamental. Nos hemos referido durante todo este documental a Tapia como el padre de la identidad, al padre de las letras, al padre del teatro, fundador de muchísimas cosas. ¿Cree usted que Tapia debe honrosamente merecer todos esos atributos que nosotros le damos? Indiscutiblemente. Yo creo que es imposible hablar de literatura puertorriqueña, o inclusive de cultura puertorriqueña, sin hacer referencia explícita a la producción intelectual y cultural de Tapia. Tapia es uno de los grandes intelectuales que comienza a pensar su posición en el mundo en el siglo XIX, y su posición en el mundo estaba supeditada a lo que significaba ser puertorriqueño en el contexto de la colonia española. Por lo tanto, sí, Tapia, aunque Tapia claramente decía que él le gustaba el mofongo, pero no era mofonguero, en mis memorias, Tapia sí tiene preocupaciones profundas sobre lo que significa ser puertorriqueño, como señalaba, en el contexto de una sociedad colonial. De una sociedad colonial. Y de hecho todo su quehacer... Que es quizá donde es más valioso. Indiscutiblemente. Por ejemplo, su preocupación por documentar la historia de Puerto Rico, su compromiso con los jóvenes intelectuales puertorriqueños del momento, su preocupación por y conexión con los jóvenes intelectuales en el exilio en España en ese momento. Los de Cuba. Demuestra, por ejemplo, un profundo compromiso sobre la situación política y cultural puertorriqueña del momento, a pesar de, como muy bien señala, sobre su reformismo. Bueno, Roberto, y ya casi en las postrimerías de este interesante documental, háblanos entonces de ese Tapia ya precisamente en sus postrimerías, en su vida, digamos, ya cercana a su muerte, a los 58 años, etcétera, y sobre todo su carácter, porque creo que hay un vínculo entre el por qué tan joven, su muerte, y el carácter así pues impetuoso, romántico que siempre tuvo. Mira, Manuel Fernández Junco relata de manera muy amorosa en su libro Semblanzas Puertorriqueñas el carácter de Alejandro. Alejandro tenía malos cascos, como diríamos en el día de hoy. De eso se dice. Sí, era un poco cabeciduro y le molestaba mucho la mediocridad, le molestaba mucho cuando la gente hacía las cosas mal, se enfurecía, gritaba, daba con el bastón en los sitios, ¿no? Y en los ensayos. En los ensayos, era terrible con los actores, eso lo vamos a ver en como todo un conglomerado de su actitud. Y yo creo que en el ocaso de su vida, Tapia necesitó de mucho reconocimiento y de mucha atención. En sus memorias, él denuncia esa flaqueza de su carácter, su necesidad de reconocimiento. Y algunas crónicas relatan un poco la poliglosia que Tapia sufría, ¿no? De hablar mucho, de detenerte y decirte, oye, ven, que te voy a decir una cosa. Quitarse su sombrero Panamá y decir, oye, pero te voy a contar esto, no te vayas, quédate. Y entonces uno se iba y él seguía detrás de la gente. Un poco a los Francisco Arribí. Un poco a los Paco Arribí, que todos recordamos, claro. Y es esa necesidad de siempre provocar la argumentación, provocar la confrontación. Y en los últimos años de la vida de Tapia, eso se da de manera ejemplar. Sin embargo, el ocaso de su vida fue bastante lamentable. Tapia, en el momento de su muerte, está en una pobreza, no digamos extrema, recibía un salario demasiado modesto del Departamento de Hacienda, pero tenía un niño pequeño, tenía un niño, Alejandro Tapia y Díaz, que tenía escaso un mes de nacido, sus otras hijas. De verdad sus últimos años fueron un poco tristes, un poco solos. Él acostumbraba, según se cuentan en las crónicas, sentarse en los parques a meditar, a esperar que el tiempo pasara, a leer. Padecía un poco de lo que llamamos nosotros hoy memoria corta, ¿no? Le costaba trabajo recordar eventos muy cercanos a su vida por su continuo hablar, ¿no? Y eso, pues, lógicamente es un poco triste recordarlo, pero es cierto, ¿no? Así que en este momento se nos viene a la figura de Tapia con su sombrero Panamá en un parque de San Juan, ya viejo, acabado, digamos un poco solo por la enfermedad de su esposa, digamos un poco abandonado por la desidia de sus amigos, y está en este parque, está solo en el ocaso de su vida, y poco después morirá en el Ateneo puertorriqueño en medio de una sesión de la Sociedad Protectora de la Inteligencia.
es el ocaso de una vida, pero es el nacimiento de un ideal. Exactamente. Y así tenemos que recordarlo. Breves pero calladas pugnas hegemónicas se darán con varios escritores, entre ellos con Salvador Brau, quien le respetaba inmensamente, pero Tapia resentía el carácter envalentonado del joven caborrojeño, a quien criticó con severidad tras el estreno de uno de sus dramas. Su carácter algo iracundo y su continuo ánimo de discusión e imposición de sus ideas, si bien por un lado le ganaron amplio respeto de la comunidad intelectual, también le fueron aislando de un mundo literario cambiante y agresivo, en el que la imaginación y la belleza romántica ya comenzaba a perder sentido ante los avances del crudo realismo social. El 16 de julio de 1882, en medio de una sesión de la Sociedad Protectora de la Inteligencia que se celebraba en el Ateneo, Tapia defendía ardorosamente la necesidad de ampliar los ofrecimientos educativos a estudiantes de bajos recursos. La tensión arterial estalla en su cerebro. Y Tapia desfallece en los brazos de Salvador Brau. Horas después, la noticia de su muerte sobrecogió a todo el país. Rosario quedaba sola para cuidar y levantar a sus 4 hijos. El último de ellos había nacido un mes antes de la muerte de su padre. La memoria de Alejandro Tapia comenzará a ser fecunda pasados ya muchos años de su muerte. La generación del 30 le rendirá honores en la revista Índice, mientras en el 1939 el Coliseo Municipal de San Juan es nombrado Teatro Alejandro Tapia y Rivera. La Cuarterona será el drama decimonónico más estrenado en el siglo XX y ya en el año 2009 se comenzará su filmación como película de largometraje. En 1998 se lleva a cabo el primer Congreso Tapiano en la Universidad de Humacao y en el año 2008 el Ateneo puertorriqueño dedica un año entero de actividades a la memoria de su vida y su obra, estrenando toda su producción dramática y varias adaptaciones teatrales de sus novelas. Nos encontramos en la Academia de la Lengua Puertorriqueña junto al doctor Eduardo Forastieri Bracci, uno de los más importantes tapianos puertorriqueños y quien es autor de una edición crítica de El Jíbaro de Manuel Alonso y en este momento se encuentra realizando una edición crítica de Mis Memorias de Alejandro Tapia y Rivera. Doctor Forastieri, cuéntenos cuáles son los retos de realizar una edición crítica de un libro tan complejo, tan profundo, tan entramado como Mis Memorias de don Alejandro Tapia. Bueno, los retos son muchísimos, sobre todo la disposición, tiene que ser sobre todo la paciencia. Como sabe, para el Alonso, uno tiene que ir a la fuente de todos los diversos manuscritos, cotejarlos entre ellos y ver cuál es la lectura que más se aproxima al autor. En el caso de Tapia, hay 15 textos que ya se han revisado. Hemos reconocido que de esos 15 textos, desde la primera edición de 1827, que publicó La Democracia, la que publicó Colitoste en el 28, la que publicó El Hijo de Tapia en el 46, con esos 3 textos ya tenemos el núcleo fundamental para aproximarnos al llamado arquetipo, que es de la reconstrucción de todos esos textos, llegándonos a esos 3, más uno adicional, que es una edición del 66, que hizo Emilio Colón. Todo eso se coteja con mucha paciencia y uno va entonces perfilando la filiación. Eso toma mucho tiempo. Claro. Y para llegar a una edición plausible, ¿verdad? Para entonces decir, esta es la lección o la lectura que más se aproxima. En nuestro caso tenemos muchas veces que asignar entre todas las lecturas la que debió haber sido la correcta
Claro. Y hay algunas que son comiquísimas, divertidísimas. Además de los retos, esto es fascinante porque es como un rompecabezas. Claro. Y Tapia está lleno de ese rompecabezas, de muchos huecos, que cuando uno ve que él escribía por testimonio de, creo que de Colitoste, tiene una letra endiablada. Sí. Sobre todo el último Tapia, la última parte de mi memoria, que se nota que estaba ya cansado, claro. Estaba bien cansado. Y la edición de La Democracia, por ejemplo, dice ilegible. Y lo cómico es ver lo que pusieron los que vinieron después. Claro. Entonces, lo que el filólogo tiene que hacer ahora, como reto, y por el contexto, asignar la mejor hipótesis de lectura. Doctor Forastieri, y no encontramos en mis memorias, me imagino que en una lectura, digamos, profunda, una fragmentación en el discurso. Empieza a hablar de una cosa y de momento cambia a otra para tratar de darnos un panorama mucho más amplio, mucho más de circunstancias. ¿Cómo encuentra usted eso? Definitivamente. Obedece a un hilo mental. Ese cortar no es así, eso es interesante porque yo lo he pensado también y lo pienso trabajar en la introducción. Como lo dividí en secciones, tiene las famosas digresiones. Mira, lo interesante es que esas digresiones están en todo Tapia, están en Cofresí, están en todas partes. En todas partes. Volvamos. Ese volvamos de Tapia, que tú lo debes conocer, está en todo Tapia. En mi memoria, uno podría decir que ese es el hilo conductor, el volvamos. El volvamos. Entonces, volvamos a mi infancia. La cosa es que él, no obstante, mantiene la línea. De la cual nos faltan por lo menos 20 y pico de años, como tú sabes, pues se acabó en el 50 y pico, a donde llegó, y los mejores años se quedaron fuera. Claro. Los del 60 y el 70. 60 y el 70. Y ciertamente, después de leer y después de analizar mis memorias, ¿no entiende usted que es un texto que podríamos asociar a una construcción o que podríamos acercar a lo que podríamos conocer como una construcción de la identidad puertorriqueña? Definitivamente. Acuérdate que como filólogo nosotros vamos siempre al contexto de época. Instalamos al texto en su contexto y si hay una mentalidad de época, si hay una ideología política, por ejemplo, en esa época, el filólogo tiene que honrarla. En el caso de Tapia, como en el caso de todos los miembros de su generación, lo que llamamos la generación de 1830, todos ellos fueron justamente los que inauguraron en gran medida esa conciencia de sí, de pueblo, porque todo lo que ellos hicieron fue justamente a sedimentar los fundamentos hacia esa definición en todas las áreas. La beneficencia, que todos se caracterizaron, la instrucción, la educación, que fue su gran pelea en los 30 y en los 40, su definición de ser puertorriqueño, que está clarísimo en todos ellos, en la promoción del 30. Yo los llamo los discípulos del padre Rufo, que fueron todos los del seminario. Todo el seminario. La nación del 30 y pico. Claro que sí. Que son Acosta, Valdoriotti, Tapia. Segundo, Betances. Todos ellos. Betances y Ruiz Belvi son más bien de la promoción no fueron al seminario. No fueron al seminario, pero bueno, compartieron con esta generación en España. En España compartieron en la Sociedad Recolectora de la Biblioteca de documentos. Claro. Ahí, bajo el liderato de Valdoriotti, efectivamente. Claro. Y en toda esa generación, y en todas esas generaciones y esas promociones, hay un deseo de formular una identidad, de formular un constructo, un sujeto que pudiésemos llamarlo puertorriqueño. Definitivamente, en aquellos contextos que ya te dije ahorita, los contextos de su mentalidad en su momento, que son los que los filólogos reconstruimos. Si bien es cierto que desde ahora, en retrovisor hacia atrás, podemos ver eso como una larga duración, como dicen los historiadores, ¿verdad? Como una diacronía, uno puede reconocer componentes de continuidad que sin duda están ahí. Lo hermoso que tú estás señalando y que el filólogo corrobora, y que efectivamente ahí están esos componentes. Y entonces, por ejemplo, esa primera oración de mis memorias, que es para nosotros tan reveladora, donde se desenvuelve esa contradicción de amar y odiar a la nación. ¿Qué opinión le merece eso? Ahí está todo. Ese amor-odio, sobre todo Puerto Rico, como lo dejé y como lo encontré. Y eso aparece en varias partes en el texto, lo que quiere decir que es un leitmotiv. De modo que y acuérdate que él iba y venía, fue y vino. Y ese recordar esa memoria es la memoria de cómo lo dejé y cómo lo encontré. Ese cómo, a mí me un problema porque algunos lo ponen con acento, sin acento. Todavía no estoy decidido. ¿Cómo lo encontré? Pero tengo que decidirme. Claro, es importantísimo. Y entonces vamos a otra pregunta que es muy importante, doctor. Si bien podemos
asociar a Ramón Emeterio Betances con la frase el padre de la patria. ¿Podríamos asociar a Alejandro Tapia y Rivera con ser bien ganado, pienso yo, el padre de las letras puertorriqueñas? Absolutamente. O sea, Tapia es... Hay una cita de Acosta que dice, él es la musa puertorriqueña. Justamente las anotaciones de Acosta, Abad la Sierra, la musa puertorriqueña cantó esto, hablando de Tapia. O sea, que él era la musa puertorriqueña. Tapia, como tú bien sabes, el Libardo del Guamaní, nos dio el primer texto grande de lo que él recopiló que había hecho antes, que había publicado en la Araque Aguinaldo y en otras partes. Definitivamente. Esa apertura de caminos. El Libardo del Guamaní, 1862, que él publicó en La Habana, es el texto inaugural de la literatura puertorriqueña. Claro que sí. Su mismo prólogo. Y cuidado con lo que digo. Pude haber dicho Manuel Alonso en el 49, pude haber dicho el álbum, no, digo Tapia, por cuanto Tapia es el escritor gigante de toda esa promoción. Él es el romántico que todavía está por redescubrirse, como estamos hablando de ahorita. Claro. Imagínate, uno que ya viejo y con barba, ¿verdad? Se pone a leer La leyenda de los 20 años, a orillas del río, en Henry Rosario, y lloraba como un nene zángano, ¿verdad? Y Tapia tiene prosas bellísimas. Preciosas. Tiene prosas bellísimas donde menos te lo espera. Mira, un descubrimiento mío maravilloso es La Antigua Sirena. ¡Ay, qué texto! No, mira, ¿Qué texto? Lo muy dañó al poco final porque se estudiado, puso por con cierto. Ese Muy texto poco es un texto estudiado. de fundación. Claro que sí. Y Puerto Rico está allí desde el principio, desde la regata. Claro. Y continuamente es una correspondencia entre qué novela voy a escribir. Es una novela ovípara totalmente. La dañó al final cuando se puso con la alegoría. Claro. ¿Verdad? Pero la novela es magnífica. Se puede hacer una película de ella. No, la Antigua Sirena es una joya narrativa, es un texto de fundación, aunque esté instalado en Venecia. Claro. Pero un texto que es de un ¿Qué puertorriqueño. cree que se debe que ha sido tan poco estudiada esa novela? La gente le tiene miedo a esos acercamientos. ¿Y por qué le tienen miedo a La leyenda de los 20 años? Al cofresí, que es una maravilla de navegación. El vocabulario del cofresí es glorioso. Es increíble que teniendo nosotros estos textos de fundación romántica aquí, nos ponemos a leer otras cosas. Y esa personalidad romántica de Tapia, ¿qué juicio le merece? Esa pasión, esa llamarada que hierve en un momento tan complicado, tan difícil como es esa primera parte del siglo XIX, ¿no? Que lo lleva a un duelo. Bueno, sí. Acuérdate que Alonso dice en una parte, yo fui de los pocos que no le dio un golpe cuando estaba hablando. Porque era bien exaltado. La cita que todos conocemos de Fernández Junco, ¿verdad? Que era un torbellino. Era un torbellino. ¿No? Y que el famoso cuando dice que cuando Fernández Junco estaba en el teatro y preguntó, ¿quién es aquel señor que está con un bastón y por poco le da? Ese Tapia. O sea, Tapia, el tipo era rabioso. Y como no era rabioso, era fogoso. Cuando yo me enteré de eso, no lo podía creer. Yo creía que era un tipo, ¿verdad? Tranquilo, filósofo, ¿verdad? Meditabundo. Pues ese tipo era un dinamismo muy bien. El testimonio de Daubón también es muy hermoso. El Banco de Turul. Sí, el Banco de Turul, que se ponía a discutir con un tipo. Entonces al final dice Daubón, pobre Alejandro. Porque tenían una idea que está totalmente fuera de rutina. Y nos asombra. Sí. No, lo que te iba a decir que, como te decía ahorita, cuando Acosta después da el testimonio del Tapia viejo, es conmovedor, porque este es tan distinto al otro que uno ve. Y ese último Tapia es el de mis memorias. Claro. El que ya reflexiona sobre su pasado, el que recopila y recoge el que dije cómo lo dejé y cómo lo encontré. Cómo lo encontré, claro que sí. Ahí uno ve entre líneas de mis memorias, que el título lo dice, ¿verdad? Precisamente eran memorias, no mis memorias. Uno ve que hay una gran nostalgia, hay unos grandes huecos, no solamente en las idas y venidas, sino el gran hueco, el gran espacio del tiempo que él quiere recuperar. Yo siento, doctor, que hay una vida de Tapia que todavía no hemos conocido, que todavía no hemos valorizado, que no hemos asimilado como una vida importante, como una vida que nos tiene mucho que enseñar todavía. Y por eso yo creo que es importante que continúen y que se desarrollen nuevos estudios sobre su obra, sobre lo que escribió, sobre lo que pensó, sobre incluso cómo vivió. Está por verse, no se ha visto todavía casi está nada. Por verse. Absoluto.
falta todo. Mira la Sataneada. La Sataneada, por ejemplo. Ese pensamiento religioso. La Sataneada rivaliza con el Diablo Mundo de Espronceda y tiene unas octavas que son superiores. Además, es una obra completa. Es una obra que Manlio Pelayo maltrató injustamente. Pero es una obra de una ironía romántica increíble. Pasa que Tapia era anticlerical. Y obviamente se ganó mucho enemigo. Tenía unas ideas rarísimas. O sea, la Tacuanera es una delicia leerla. Claro, hay que tener paciencia. Pero así como él tuvo la paciencia de escribir esas octavas reales, hay que tener paciencia para leerlo. Es una obra del futuro, como mucho Tapia, como tú dices. Tapia está por estudiarse. Tapia no se ha estudiado. No se ha estudiado completamente, y por eso en cierta manera pues nosotros los tapianos queremos averiguar esos misterios, conocer a este hombre en toda su cabalidad. Hay que pedirle a la legislatura. Mira, Tapia es el escritor más importante que ha producido Puerto Rico. El 19, a lo mejor digo más de la cuenta, ¿verdad? Claro. Pero Puerto Rico debería dedicarle a Tapia no solamente un teatro, debería dedicarle un centro de investigación de literatura puertorriqueña, empezando por él. Claro. O sea, esto es una agenda de cultura, como tú decías ahorita, de identidad nacional. Esto es una agenda de cultura que le corresponde, no al Instituto de Cultura, le corresponde al gobierno, a la isla, a la historia, al futuro. Y a todos. Es absurdo que no se haya hecho hasta ahora. Tú perdona que me exalte, ¿verdad? No, por favor, exalte. Pero es que justamente, yo vengo de Lope de Vega, yo vengo de Calderón de la Barca, y me encuentro con esta gente. Y esta gente... No fastidie. Esto es una injusticia que se ha hecho históricamente con la memoria de Tapia. Con la memoria de... Yo no sé lo que es, pero es imperdonable. Para mí, un imperativo histórico, colectivo, enfocar a Tapia, lo que él representó, como él lo hizo en su momento. Él se ocupó en su momento de dar foco a ese acervo cultural, como nadie. Como nadie, definitivamente. Pues mira, ese legado es algo totalmente inconcluso. Incluso la publicación de sus obras completas por el Instituto en los años 60 es totalmente incompleta. Desconocemos completamente muchos otros materiales, los mismos materiales de la Azucena, por ejemplo. Fíjate lo que imagínate la Azucena. La Azucena debería ahora mismo reeditarse incompleto. Está en proceso. Ustedes lo están haciendo en el Ateneo. Sí, está en proceso. Está en proceso. Oye, qué bien. Vamos a hacer una edición facsímil de toda la Azucena. Pero aún así, los periódicos están llenos de artículos de Tapia, de reflexiones sobre la política, sobre las costumbres, sobre todo. Lo que hemos hablado tú y yo hasta ahora es todos los huecos que hay en torno a Tapia. Eso es patético. Y la obligación que tenemos de llenarlos, doctor. Es un imperativo, sí. Y es una tristeza inmensa que no se haya hecho hasta ahora. Y si no fuere a hacerse, la verdad que... perderíamos mucho, seríamos menos, ¿no? Seríamos nada. Tras el viaje a través de sus escritos y sus hechos, una conclusión es definitiva. No solo es el padre de las letras, como se ha dicho, sino que es su obra y su vida la mejor y más segura fuente donde encontrar los orígenes de nuestra puertorriqueñidad. La identidad de una nación que se afirma en su lengua, en su arte y sobre todo en su literatura, quedó indeleble y honda, escrita para siempre en el corazón y el espíritu del primer puertorriqueño, don Alejandro Tapia y Rivera.